El mercado siempre cayó y siempre volvió. La historia que todo inversor debe conocer. Hoy hay mucha gente hablando de una burbuja de la inteligencia artificial. Nvidia multiplicó su valor varias veces en pocos años. Las valuaciones de las empresas tecnológicas volvieron a niveles que recuerdan a otros momentos de la historia. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿estamos ante una nueva burbuja a punto de explotar? Yo, personalmente, no creo que así sea. Pero esa pregunta parece el punto de partida perfecto para algo bastante más importante. ¿Qué pasaría si explotara? ¿Qué le pasó históricamente al mercado cuando vino una crisis grande de verdad? ¿Y qué le pasó a las personas que tenían sus inversiones ahí adentro? En este video te voy a contar las 5 caídas más importantes del mercado americano desde 1929 hasta hoy, con números reales y con los errores que cometió la gente en cada momento. Y obviamente con lo que pasó después de cada una de esas caídas. Porque la historia tiene una lección muy clara y es mucho más matizada de lo que la mayoría cuenta. Arranquemos por el contexto. ¿Por qué el mercado americano? Antes de arrancar, una aclaración importante. Voy a hablar del mercado americano, específicamente del S&P 500 y del Dow Jones. ¿Por qué? Porque son los mercados con más historias documentadas, el más profundo y el que sirve de referencia global. Y porque los activos que conocemos los inversores argentinos, los CDRs, los distintos ETFs, replican básicamente estos mercados. Lo que le pasa a Wall Street nos afecta directamente. Dicho eso, arranquemos con la madre de todas las crisis. 1929, el gran crash. Octubre de 1929, Nueva York, el mercado americano llevaba 8 años subiendo en forma casi ininterrumpida. El Dow Jones había pasado de 63 puntos en 1921 a 381 puntos en septiembre de 1929. Estamos hablando de una suba de casi 500% en 8 años. Y acá viene el primer punto importante que quiero que quede claro. Esa suba era ridícula. No porque el país no creciera. Estados Unidos crecía de verdad en los años 20. El problema era cómo la gente estaba invirtiendo. Los bancos prestaban dinero para comprar acciones. La gente compraba acciones con apalancamiento de 10-1. ¿Qué significa esto? Ponía $1 propio y pedía 9 prestados. Cuando subía, todos ganaban. Cuando el mercado empezó a caer, el sistema colapsó. El 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, el mercado cayó violentamente en pocas horas. El 29 de octubre, el Martes Negro, fue peor todavía. Pero lo más importante no fue lo que pasó esos 2 días, fue lo que pasó en los 3 años siguientes. El mercado siguió cayendo y cayendo y cayendo. Hasta julio de 1932, el Dow Jones había perdido el 89% de su valor. Sí, 89%. De 381 puntos a 41 puntos. Lo que siguió fue la Gran Depresión. El desempleo en Estados Unidos llegó al 25%, 9.000 bancos quebraron, familias enteras perdieron sus ahorros de toda una vida. Y ahora viene el dato que más me importa contarte. Primero, si te está gustando este video, déjame un me gusta, déjame un comentario, suscríbete para recibir más información cuando subo algún video de finanzas, de criptomonedas. Podés ir a ver los anteriores, uno de cómo llegar a los primeros $100.000 y otro que habla un poco de la historia de Bitcoin. Así que bueno, ahora sigamos con este video. ¿Cuánto tardó el mercado en recuperar el nivel de septiembre de 1929? 25 años. Recién en noviembre de 1954 el Dow Jones volvió a tocar los niveles previos al crash. Y yo te lo cuento así, con honestidad, porque hay gente que dice que el mercado siempre se recupera rápido. En este caso, obviamente, no fue rápido. Pero hay 2 lecturas para hacer de ese dato. La primera, si eras una persona de 40 años, con todos tus ahorros invertidos en el pico de 1929, tenías recién 65 años cuando recuperaste tu inversión original. Eso es devastador para cualquiera. La segunda, si eras lo suficientemente joven, o si aprovechaste la caída para comprar en los mínimos de 1932 y aguantaste, hiciste una de las mejores inversiones de la historia. ¿Cuál es la lección? Que el mercado siempre volvió, pero que el punto de entrada y el horizonte de tiempo importan enormemente. Y que invertir dinero apalancado, es decir, con deuda en activos volátiles, puede destruirte aunque tengas razón en el largo plazo. Ahora vamos a 1987, el día más negro en un solo día. 19 de octubre de 1987 se lo llamó lunes negro. En un solo día el Dow Jones cayó 22,6%. Las causas fueron bastante técnicas. El auge de los programas de trading automatizado que vendían masivamente cuando el mercado bajaba, generando así una espiral. El pánico fue enorme, pero lo interesante de esta crisis es lo que pasó después.
En aproximadamente 15 meses, el mercado recuperó todo lo perdido. No 25 años como la vez anterior, 15 meses. ¿Y por qué la diferencia con 1929? Porque en 1987 no hubo una crisis económica real debajo. Los fundamentos de la economía estaban bien, la caída fue técnica, no estructural. Y el mercado esto lo reflejó volviendo rápidamente. ¿Cuál es la primera lección que empieza a aparecer? La velocidad de recuperación depende de qué tan profundo es el problema real debajo del mercado. Ahora vayamos a un hecho un poco más cercano, los años 2000, la burbuja.com. Esta crisis es la primera que me tenía vivo ya que yo nací en el 88. Y acá viene lo que más me interesa en el contexto de hoy, la burbuja de las empresas de Internet. A fines de los años 90, el mundo descubrió Internet y el mercado, como siempre, enloqueció. Cualquier empresa que tuviera un dominio .com en su nombre recibía millones de dólares de inversores, aunque no tuviera ingresos, clientes ni modelo de negocio. El Nasdaq, el índice donde cotizan las empresas tecnológicas, pasó de 1000 puntos en 1996 a más de 5000 puntos en marzo del año 2000. Una suba de 400% en 4 años. ¿Te suena familiar? Había empresas que valían miles de millones de dólares sin haber ganado un solo peso. Pets.com vendía comida para mascotas por internet a pérdida. Webvan prometía entregar comida a domicilio en 30 minutos. Claramente las dos quebraron. Cuando el mercado empezó a darse cuenta de que muchas de esas empresas nunca iban a ser rentables, vino la corrección. El Nasdaq cayó un 78% entre marzo del 2000 y octubre del 2002. El S&P 500, más diversificado, cayó un 49%. ¿Cuánto tardó el Nasdaq en recuperar sus máximos? 15 años. Recién en abril de 2015 el Nasdaq volvió a los 5000 puntos. Pero acá hay una distinción fundamental que quiero que veas. Las empresas que tenían tecnología real, modelo de negocio real y ventaja competitiva real no solo sobrevivieron. Amazon, por ejemplo, cayó un 90% entre 2000 y 2001. Un 90%. Y hoy esa misma empresa vale más de $1 billón. La burbuja simplemente destruyó a las empresas que eran humo. Las empresas reales sobrevivieron y terminaron dominando el mundo. ¿Cuál es la lección para el debate actual sobre inteligencia artificial? Que puede haber exceso de evaluación en algunas empresas sin que eso signifique que la tecnología en sí sea una farsa. Internet realmente cambió el mundo. La burbuja.com únicamente destruyó a los que apostaron a las empresas equivocadas. Los que invirtieron en las correctas y aguantaron ganaron más de lo que podían llegar a imaginar. 2008, la crisis subprime. 15 de septiembre del 2008. Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, se declara en quiebra. Es el mayor colapso bancario de la historia hasta ese momento. Y lo que vino después fue una crisis que amenazó con llevarse puesto el sistema financiero global. El origen de todo esto estaba en el mercado inmobiliario americano. Los bancos habían prestado dinero para comprar casas a personas que claramente no podían pagar. Después empaquetaron esas deudas en productos financieros complejos y lo vendieron por todo el mundo como si fuesen inversiones seguras. Cuando los deudores empezaron a no pagar, el sistema colapsó como un dominó. Y yendo a los mercados, el S&P 500 cayó un 57% entre octubre de 2007 y marzo del 2009. El desempleo en Estados Unidos llegó al 10%. Y los gobiernos de todo el mundo tuvieron que salir a rescatar bancos con dinero de los contribuyentes. Una vez más. Fue la crisis más grave desde 1929. ¿Cuánto tardó el S&P 500 en recuperar sus máximos? 5 años y medio desde el pico. 4 años desde el piso. En marzo de 2013, el mercado superó sus niveles previos a la crisis. Y después siguió subiendo durante una de las expansiones más largas de la historia. Tenemos varias películas dedicadas a la crisis del 2008, entre ellas la más conocida es The Big Short, o su pésima traducción al español llamada La Gran Apuesta, que cuenta la historia de Michael Burry, quien apostó contra el mercado antes del desplome. Desde esa época que Michael Burry quiere seguir prediciendo caídas enormes del mercado que no se están dando, pero bueno, alguna vez, entre tantas que dice, la va a volver a pegar seguramente. Y ahora vamos acá cerquita al 2020, la caída más rápida de la historia. 19 de febrero de 2020, el S&P 500 estaba en máximos históricos. 33 días después había caído un 34%. Nunca en la historia del mercado americano había caído tan rápido. El mundo se paralizaba por una pandemia que nadie había visto venir. Aeropuertos cerrados, ciudades en cuarentena, bolsas en caída libre. Y sin embargo, 5 meses después, en agosto del 2020, sí, 5 meses después, el S&P 500 había recuperado todo lo perdido. 5 meses.
Comparado con 25 años del 2029 o 15 años del Nasdaq en el 2000, ¿por qué tan rápido? Simplemente porque la Reserva Federal y el gobierno americano inyectaron cantidades históricas de dinero en la economía. Y también porque el mercado entendió rápido que la pandemia era un shock temporal, no una destrucción de valor permanente. Y esta crisis nos demostró algo muy importante. El inversor que vendió en marzo del 2020 por pánico y esperó a que todo se calmara para volver a entrar, se perdió una de las recuperaciones más rápidas de la historia. Y pasándolo a Argentina, el que se quedó parado en dólares luego de esta impresión enorme de dinero que generó gran inflación en el mundo, también, tal vez sin darse cuenta, perdió muchísimo dinero. Ahora vemos el patrón y lo que dice la historia. En este gráfico podemos ver las distintas caídas y el tiempo que demoró el mercado en recuperarse. ¿Y qué más nos dice este cuadro? Primero, todas las crisis fueron diferentes. En duración, en profundidad, en origen y en velocidad de recuperación. No hay una fórmula mágica que diga cuánto tarda el mercado en recuperarse. Segundo, en todos los casos el mercado se recuperó y superó sus máximos anteriores, sin excepción. Incluso después de 1929, que fue la peor de todas. Tercero, y esto tal vez es lo más importante, el inversor que más sufrió en cada una de estas crisis fue el que vendió en el piso por pánico, porque ese inversor tomó la pérdida como permanente. Y el que más ganó fue el que mantuvo, o mejor todavía, el que aprovechó las caídas para comprar más. Muy fácil de decir, muy difícil de hacer cuando tu cartera está mostrando un menos 40% y anuncian el fin del capitalismo. El argumento de largo plazo. Hay un argumento que me parece el mejor argumento para el largo plazo. El S&P 500 tiene un retorno promedio histórico de aproximadamente 10% anual en dólares. Y eso incluye todas las caídas que te acabo de contar. Incluye 1929, incluye 1987, 2008, incluye el COVID. Promediando todo, incluyendo los peores momentos de la historia financiera moderna, el mercado americano rindió 10% anual en dólares durante décadas. Lo que significa que $10.000 invertidos hace 30 años en un índice que replica el S&P 500 valdrían hoy más de $170.000. Sin hacer nada, sin elegir acciones, sin timing de mercado, solo comprando el índice y aguantando. Pero hay una condición que no es negociable. Tenés que aguantar ver caer tu cartera un 50% sin vender. Y eso no es para todo el mundo y no hay nada malo en reconocerlo. Vamos a una reflexión final. Volvamos al principio. ¿Hay una burbuja de inteligencia artificial? Puede haber excesos de evaluación en algunas empresas. Puede haber un periodo de corrección. Puede haber un momento donde el mercado baje fuerte. No lo sé, nadie lo sabe. Pero la historia dice algo muy claro sobre lo que vendría después. Lo mismo que vino después de 1929, 1987, 2000, 2008 y 2020. El mercado se recuperó, superó sus máximos y siguió subiendo. Por lo tanto, la pregunta no es si va a caer. Va a caer. La pregunta es si tu estrategia está diseñada para aguantar cuando eso pase. Esa es la gran diferencia entre el inversor que construye patrimonio y el que compra caro, vende barato y nunca entiende por qué. Si hay algo que quiero que te lleves de este video es esto. El mercado tiene memoria corta cuando hay euforia y memoria larga cuando hay miedo. En los peores momentos de cada crisis había personas convencidas de que esta vez era diferente, que esta vez el mercado no se iba a recuperar, que esta vez el sistema había colapsado para siempre. En todos los casos claramente estaban equivocados. No porque el futuro esté garantizado, sino porque el capitalismo, con todos sus defectos, tiene una tendencia histórica muy clara hacia la creación de valor en el largo plazo. Invertir con esa convicción, con diversificación, con horizonte largo y con dinero que no necesitas en el corto plazo, es la estrategia más aburrida y más efectiva que existe. Si este video te fue útil, déjame un comentario con cuál de estas crisis te pareció más interesante o cuál no conocías. Y suscríbete porque todas las semanas subo contenido sobre inversiones y finanzas personales. Y si querés armar una estrategia de inversión que tenga en cuenta todo esto, tenés mis datos en la descripción o en Instagram a través de Paula Nicolás G. Muchas gracias y espero que les haya gustado.